Evangelio de hoy, 13 de octubre de 2024. 27º domingo del tiempo ordinario. Marcos 10, 17 a 30. Vende lo que tienes y sígueme. Evangelio y lecturas de hoy. 13 de octubre. Lecturas del 27º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. 7, 7 a 11. Supliqué, y se me concedió la prudencia. Invoqué, y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y, en su comparación, tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro, a su lado, es un poco de arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Salmo 89, 1-2, 1-3, 1-4, 15 a 16, 17. Sácianos de tu misericordia, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. 4, 12 a 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 10, 17 a 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio del domingo 13 de octubre de 2024. Siempre que se habla de dinero, se despierta el interés y crece la atención. Es un tema importante. Para algunos es una cuestión de vida o muerte, sobre todo, la ausencia de medios para poder vivir dignamente. Un gran problema en nuestra sociedad. No es cuestión de obsesionarse, pero no se pueden tomar decisiones a la ligera. Hay que pensar, hacen falta conocimientos y voluntad. La primera lectura nos habla de la sabiduría. Hay cosas que heredamos como la configuración física, un patrimonio y, en el caso de las monarquías, el poder. Mucha gente, a lo largo de nuestra vida, nos ayuda en el proceso educativo, además de los padres. Maestros, tutores, educadores varios nos van introduciendo en el mundo del conocimiento. Pero la sabiduría de la que habla la primera lectura, el poder discernir lo bueno de lo malo, no nos la dan los hombres, es un don de Dios.
Esa es la sabiduría que hay que pedir en la oración para saber valorar cada cosa en su justa medida, ordenar de forma adecuada nuestra escala de valores, y saber lo que merece la pena y lo que no. La mayoría de las cosas no son malas en sí, pero hay unas más importantes que otras. Y lo principal es nuestra actitud ante ellas. No es un juego, estamos hablando de nuestra salvación. Es la palabra de Dios la que nos da las pautas para ese discernimiento. Esa palabra que es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Que sale de la boca del Señor y siempre produce algún efecto, como la lluvia que no cae infructuosamente. Isaías 55, 10-11. La única condición es estar abierto, dejar que esa palabra nos cambie, nos afecte, que no abramos el paraguas del "ya lo sé todo", o "esto ya lo he oído muchas veces". Habría que escucharla como si fuera la primera vez. Con el deseo de esas personas que recorrían muchos kilómetros, gritaban y luchaban contra todas las barreras para poder acercarse a Jesús. Quizá, si no cambia nada en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades, es porque, aunque la palabra es viva y eficaz, nuestras palabras no lo son tanto. Jesús se encontró con muchas personas a lo largo de su vida. A algunos les hizo una invitación muy concreta: ven y sígueme. Las respuestas fueron muy diversas. Algunos lo dejaron todo inmediatamente y se fueron tras él. Otros comenzaron el camino del seguimiento, pero cuando llegó el momento de la prueba, lo dejaron. Uno hubo que lo traicionó después de haber sido de su grupo casi hasta el final. Y hoy el Evangelio nos recuerda la historia de ese joven que no dio el paso adelante, sino que se retiró con pena. El caso es que era una persona buena, de misa, que cumplía la ley. Para sus contemporáneos, la riqueza, además, era señal de la bendición de Dios. Una recompensa por la honradez de su vida. Es posible que hubiera oído hablar de Cristo, que quisiera conocerlo, y con esa idea en la cabeza, se encaminó al encuentro del Maestro. Pero a veces hay que tener cuidado con lo que se desea. Se cumplió el sueño, se encontró con el Señor, pero, para su desgracia, al escuchar lo que Cristo le decía, se vino abajo. Todo de lo que estaba orgulloso, su religiosidad, su cumplimiento de las normas, su situación económica. Todo resultó ser insuficiente. Le faltaba lo más importante: poner a Dios en el primer lugar. Ese lugar estaba ocupado por su gran patrimonio. ¡Qué pena más grande! Ese joven al menos tenía interés por saber cómo ganarse el cielo. ¿Cuántos cristianos hoy en día se conforman con vivir lo mejor posible, sin complicaciones, preocupados más por los bienes materiales que por los celestiales? No muchos se plantean lo que significa la vida eterna. Al igual que al joven rico, falta mucha generosidad y valor para dar ese paso. Puede que haya miedo al fracaso. El diálogo de Pedro con Jesús: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos a cambio? Mateo 19, 27-30 puede tener que ver con este miedo. No hay confianza en la providencia divina como la tuvo la viuda que echó su última moneda en el cepillo del templo. Hay que confiar más en las promesas de Dios que en nuestros temores. Es la alternativa fundamental de nuestra vida, poner la confianza en Dios o poner la confianza en los bienes materiales. Ahí, de alguna manera, se prueba nuestra fe. Hace falta sentir que Dios es una realidad viviente en la que uno puede descansar su vida. Al final, Dios no se deja vencer en generosidad. Nos hemos preguntado qué quiere Dios de nosotros. Estamos haciendo todo lo que podemos para ser testigos de su reino. Dicho de otra manera, ¿qué me mueve en mi día a día? ¿Qué aspiraciones tengo yo, cristiano del siglo XXI? Santa Teresa, cuya memoria celebramos el 15 de octubre, repetía con frecuencia: ¿qué mandáis hacer de mí? El mundo en que vivimos nos va aislando poco a poco de Dios, hay muchas obligaciones familiares y laborales y, muchas veces, no podemos hacer más que ofrecer un poco de nuestro tiempo, de vez en cuando, o de nuestro dinero, sobre todo cuando hay una desgracia o una necesidad concreta. Quizá, como al joven rico, nos asustan las decisiones radicales a la hora de vivir según el Evangelio. Hace muchos años cristianos convencidos eran capaces de dejar su casa, su familia, su tiempo, incluso la vida, porque sabían que su mejor herencia era seguir al Señor. Esa era una riqueza que nunca se apolilla ni se puede robar. De ahí salieron tantos mártires de los primeros siglos.
¿Y nosotros? Es posible que seamos como el joven rico, buena gente, formales, cumplidores, eso no está mal. Pero lograr el reino no es solo cuestión de cumplir con una serie de normas litúrgicas. Hay que ser sinceros en la relación con Cristo, poniendo todo, especialmente los bienes materiales, en su justo lugar. Sin apegarnos a las cosas que pueden dar prestigio o poder, pero no dan la felicidad eterna, más bien nos quitan fuerzas, coherencia e ilusión en el vivir como hijos de Dios. Para llegar al reino, no valen las reglas del sistema de mercado porque en el cielo no aceptan cheques. Allí se llega no por ser más o menos rico, sino por el uso, bueno o malo, que hayamos dado a nuestra mayor o menor riqueza. Así que el Evangelio de hoy nos invita a pensar si necesitamos convertirnos, sobre si podemos hacer algo más que lo mínimo. A lo mejor hay algo más que podamos hacer que no sea lo de siempre, lo fácil, lo que no nos compromete. A lo mejor lo que nos falta a nosotros es compartir nuestros dones, no solamente los materiales, con los demás. Vivir con Jesús como Jesús, para poder encontrar la vida eterna, preocupándonos por el futuro y no únicamente por el momento presente. Necesitamos el don de sabiduría, para descubrir lo que vale la pena de verdad y lo que es relativo. Para saber lo que vamos a perder al morir, y lo que no podemos perder de ninguna manera. Tener un verdadero sistema de valores, y pedirle a Dios el desprendimiento y la generosidad para poder vivir el amor más radical, el que debería ser el amor absoluto de nuestra vida, Dios nuestro Padre y el Señor Jesús. Ese amor no engaña. Con la ayuda del Espíritu. Tu espacio sagrado, en amor y liderazgo.